y los nuevos horizontes, porque entendemos que es un proceso que debe revitalizarse todo el tiempo, revisarse. Los procesos de convocatoria, y siempre lo decimos con el equipo y con quienes ya pues llevan un tiempo caminando todos estos temas de momento, y hay muchas intenciones y acciones de mejora para que cada vez sea más fácil el acceso, más pertinente, más coherente, incluso la oferta de las convocatorias, pero pues como todo el tiempo afuera, los procesos, las prácticas, los agentes están renovando, el reto de la institucionalidad es ir a ese ritmo, y es cierto que a veces pues vamos un poco más lento. Yo hoy les quiero hablar un poco pues más como que sea una conversación, que sea ameno. Nosotros también pues digamos desde la dirección hemos planteado como una propuesta de entender cómo es el fomento. Ya les voy a compartir aquí una presentación pues que he querido a ustedes y que de hecho ya la hemos presentado en otros espacios como con esas visiones que les cuento. Y es, justo aquí están unas condiciones de participación. Por favor, me confirman si ustedes están viendo mi pantalla. Sí, señora. Confirmo. Sí, señora. Confirmado. Y es conectarnos con cuál es esa vitalidad del fomento, ¿no? Con lo que decía Hugo, y es claro, es un proceso transversal importante que no existiría, por supuesto, si no existen las políticas culturales, si no existen las apuestas, por ejemplo, en términos de territorialización, de participación, y que hay un esquema orgánico de las instituciones que están pensados para generar esas condiciones y se concretan y toman una raíz con los procesos de fomento. Como les digo, pues están en constante renovación. Entonces, pues ustedes saben que desde la Dirección de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, pues como cabeza de sector damos la línea y se orientan los lineamientos de cada uno de los programas que concretan esa oferta. Y eso digamos, también, pues, digamos, ese trabajo ocurre en un proceso de articulación. Nosotros entendemos que dar la línea es un espacio de co-creación con las entidades adscritas, que todos tienen pues su oferta también y su portafolio de estímulos, una convocatoria que es sectorial, pues que es el programa de apoyos concertados, pero entendiendo las particularidades de lo que de primera mano atienden temas como pues desde el IDARTES, desde la Orquesta Filarmónica, desde la Fundación Gilberto Avendaño, es que justamente se logra consolidar pues una propuesta de fomento. Desde esto que les he contado, que hemos venido como elaborando, renovando, que aquí también es importante decir pues que el fomento pues ya tiene una historia. El fomento tiene pues más de 25 años y pues sus inicios fueron justamente como garantizar los procesos reconocidos que ocurrían en la ciudad, pero en la medida que se fue ampliando pues fue necesario democratizarlo, y ahí es que se generan unos mecanismos específicos, pero aquí nosotros lo que hacemos es retomar y trabajar sobre lo que ya han construido nuestros antecesores, porque pues yo ahorita decía Hugo, bueno, que llevo un tiempo, pero finalmente hubo unos que estuvieron antes, entonces yo siempre hablo de esos mayores que estuvieron, porque hay que darles un reconocimiento. Entonces el fomento se ha abierto camino, y sin duda, no solo con la gestión o esos gestores institucionales del fomento, sino también pues obviamente con estos espacios de participación, de diálogo, de toda la retroalimentación que recibimos de quienes pues de primera mano también participan y hacen parte pues de la construcción conjunta del fomento. Aquí nosotros hemos querido como retomar la esencia del fomento, porque claro, a veces nos volvemos como en un lenguaje muy institucional del fomento, entonces es un mecanismo democrático a través del cual se otorgan o se entregan los recursos a los agentes del sector para garantizar los derechos culturales y demás, ¿no? Pero cuando uno va como a la raíz etimológica, ¿qué es el fomento, no? Entonces el fomento, cualquier cosa que alimenta un fuego para mantenerlo. Entonces, es como recuperar esa esencia donde decimos finalmente todos esos proyectos, iniciativas, propuestas que se presentan a las convocatorias, pues finalmente son los sueños, las apuestas de quienes están afuera,
pensando en cómo mantener una práctica, en cómo sostener una expresión cultural, en cómo reivindicar una población, un sector social, un grupo étnico. Y es justamente por eso, desde el servicio y desde lo que implica el fomento, es generar las condiciones para que podamos alimentar el fuego de todas esas iniciativas. Entonces nos parece clave como recordar esa palabra que la decimos un montón, ¿no? El fomento a las prácticas artísticas, el fomento a la lectura, el fomento, y se nos va volviendo, la vamos naturalizando. Entonces, por eso, pues quisiera como recordar que pues es eso, es un fuego, es un impulso, es una chispa, por eso la vitalidad. Se puede decir entonces que Fomento incentiva a artistas, gestores y emprendedores de la cultura a crear, impulsar, desarrollar y fortalecer sus prácticas, procesos o proyectos culturales, artísticos y creativos. El fomento para la cultura genera las condiciones, se conecta con las apuestas de materializar los derechos culturales. ¿Y eso para qué? Para hacer, participar, crear y transformar. Que sí estamos convencidos y algo en lo que estamos ahora, y les cuento, voy a ir hilando como algunas cosas de justamente a partir de esta concepción y de entender cuáles son esas bases que son la esencia del fomento, pues eso nos permite saber hacia dónde vamos. Desde donde estamos parados podemos ver un horizonte y decir, bueno, la apuesta es hacia allá, también a partir de un conjunto de experiencias que, como les digo, no son solo experiencias desde la institucionalidad. Entonces, transformar y claro, cuando uno ve, y es muy recurrente que nos pregunten, y más ahora que estamos en estos cambios de administración, y cuando nosotros hacemos nuestros propios informes y reportes, ¿cómo se mide el fomento? Se proyectaron tantos estímulos, entregamos aproximadamente 1.200 estímulos este año, en conjunto con las entidades adscritas, y eso por un valor aproximado de 27.000 millones de pesos, y llegamos a tantas personas naturales, a tantas personas jurídicas, a tantas agrupaciones, y eso se traduce en que hemos apoyado tantos procesos de circulación, o sea, eso en la gestión está muy bien, pero hemos empezado a revisar y es cómo el fomento, cuál ha sido el impacto y la incidencia del fomento, porque finalmente quienes ejecutan los proyectos están transformando un entorno, una comunidad, un barrio, una localidad, una ciudad. Y ahí tiene todo que ver con algo que estoy completamente y coincido totalmente con Hugo, y es, ustedes seguramente muchos conocen el programa Escultura Local y sabemos que tiene un enfoque de territorialización, pero finalmente en todo el fomento, en el programa distrital de estímulos, en el programa distrital de apoyos concertados, todo surge del territorio. Entonces, en ese concepto de territorialidad y territorialización, creo que hay un ancla muy importante del fomento, porque todo sucede en algún lugar, en un territorio, incluso, ya hablamos de territorios virtuales, ustedes saben que con la pandemia, pues el concepto evolucionó y se amplió. Y por eso sí consideramos que sin duda, el fomento ha aportado, pues en la medida que se cumplen las políticas culturales, ¿no? Y que hay una agenda de unas políticas culturales a transformar cómo se vive la cultura en la ciudad. Entonces, por eso pues se conecta pues con esa apuesta concreta de derechos culturales. Los lugares del fomento, pues bueno, esto ya tiene que ver más como, a veces la gente me pregunta como, ¿y cuándo nació el programa de estímulos? Ahorita me estaban haciendo una pregunta de otro mecanismo de fomento del que ya les voy a hablar. Y esos son como hitos que a veces son muy difusos y uno sabe más o menos aproximadamente en el 92. Pero sí, pues para que esos, digamos, o lo que ocurrió en el 91 con la Constitución Política, que es el artículo 70 y 71 de la Constitución, que le dan, por supuesto, un lugar a decir en una enunciación constitucional, el Estado deberá garantizar la promoción de los procesos artísticos, patrimoniales, ¿no? Generando posibilidades a través de estímulos, becas, reconocimientos económicos. Ahí hay una enunciación, obviamente constitucional, de un derecho, que eso también es clave que lo sepamos, y es, hay gente, pues incluso yo les cuento, cuando era más joven, ya soy un poco de los dinosaurios, digamos, en la gestión, pero, y decían, ay, ¿y será que algún día alguien quita el programa de estímulos? Es un derecho, finalmente es como, nosotros estamos garantizando ese derecho, no es ni algo como, por eso
De hecho, perdón, ahí me conecto con una idea que les quería decir, que en muchas oportunidades me dicen, debería haber una política de fomento, una política pública de fomento. Estamos en riesgo de perder los recursos del fomento si no tenemos una política pública. Yo creo que una política pública ayudaría a afianzar esos nuevos horizontes, esos nuevos caminos donde el fomento pues ya se cumpla como también unos ciclos y pueda evidenciar una evolución, porque cada tanto tiempo, pues hacer un proceso que lleva tantos años, justamente para cómo se mide, cómo se entiende, para que se pueda renovar, pero no se va a perder. No hay nada por encima de un derecho constitucional. Y esa es una ganancia de nuestro sector, como lo decía pues nuestro director Hugo, y es justamente está afianzado ahí, se materializa en la ley de cultura, en el 1997 y ahí ya en los artículos 17 y 18 de esa ley de cultura se enuncia y ese mandato constitucional se aterriza y dice se deberán definir unos estímulos a través de becas, bueno, esas modalidades igual han venido evolucionando, pero la ley de cultura es la que concreta ese mandato, que eso, como les digo, es en el 97, pero ya desde el 93 aproximadamente había unos ejercicios de, bueno, había un grupo de gestores que, digamos, tenían un reconocimiento, tenían unos proyectos importantes de ciudad, que es lo que hoy da lugar a lo que es apoyos concertados y recibían unos recursos por parte, pues, del Estado para poder llevar a cabo sus proyectos, porque, pues, sin duda demostraban un impacto en la ciudad. Entonces, pero con la ley de cultura ya entra en vigencia lo que conocemos hoy como los programas de fomento, que los vemos también a nivel nacional, con el Programa Nacional de Estímulos. Nosotros tenemos el Programa Estatal de Estímulos, tenemos también el Concertación Nacional, nosotros tenemos apoyos concertados, son como los programas tradicionales y el estandarte pues del fomento desde esos años. Entonces, por eso decimos que ya tiene pues una vigencia de aproximadamente 25 años, que han venido expandiéndose y han venido teniendo unas ramificaciones en la medida que las dinámicas del sector también lo va pues impulsando, porque es eso, es como un motor que tiene un impulso de que se alimenta y crece en la medida que hay una relación pues cercana con los agentes del sector. Y bueno, el fomento pues en Bogotá, que ya, como les digo, pues se materializa con esos programas distritales. En la Constitución se establecen los derechos culturales en un plano de reconocimiento y se establece el fomento como un eje central de la cultura desde la protección y promoción, que son los artículos 70 y 71 que les mencionaba. Y pues aquí un paréntesis es que los aportes en el plano internacional, pues porque también obviamente esto tiene unos fundamentos globales y es en la UNESCO, en el bloque de constitucionalidad, es importante recordar que los derechos culturales nos llevan a desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo, el significado que dan a su existencia y su desarrollo mediante otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, conocimientos, y a artes, instituciones y formas de vida. Y la interdependencia, que son 6 dimensiones de los derechos culturales, en los que se incluyen, la diversidad cultural, el patrimonio cultural, la participación en la vida cultural, las minorías étnicas, los pueblos indígenas, la educación y cultura, los mecanismos para garantizar los derechos culturales. Todas estas 6 dimensiones lo vemos reflejado pues justamente en lo que busca el fomento, que es generar esas condiciones. Y también, digamos, en la medida que se van renovando, pues todas estas políticas en el plano internacional, en términos de cultura, y que por supuesto eso tiene un aterrizaje en lo regional, lo local, lo global, pues ya vemos cómo solo, digamos, antes reconocíamos, por ejemplo, las artes desde lo disciplinar, las prácticas artísticas, pero sin duda ahora el reconocimiento de los temas étnicos y poblacionales pues ha cobrado un lugar muy importante y eso también se ha concretado a partir pues digamos de unas normas y en los planes de desarrollo, tanto nacionales como distritales, y son mandatos también. Y todo esto ha venido sumando pues justamente a lo que el fomento debe atender. En la Ley de Cultura, pues se crea el Ministerio de Cultura,
se le da desarrollo a lo dispuesto en la Constitución, que ya lo había dicho, el desarrollo a nivel territorial, la existencia de acción de instituciones o entidades competentes para darle un contenido y desarrollo a las políticas públicas y a los programas y sus diferentes estrategias para la garantía de los derechos culturales a nivel territorial. Digamos que Hugo conoce mucho más como toda esa, cómo se ha venido dando esa estructura, pero todo esto no es ajeno a cómo está hoy dispuesta la estructura institucional de, pues digamos, en este caso del sector cultura. Entonces, que tengamos que pensar unas renovaciones en este punto, digamos, no hay duda, pero se ha pensado justamente en eso, en la competencia del IDAR desde hace unos años. De hecho, eso es una ganancia del sector y eso ha sido muy importante, que justamente tiene también con esos espacios de participación e incidencia, y fueron los mismos artistas los que dijeron: estábamos antes en el IDT, pasamos entonces a una transformación institucional donde la fuga y el IDARTES pues tenían divididas las áreas artísticas, unas entre las escénicas y las no escénicas, por decirlo así, y la necesidad de un instituto que recogiera todas las artes. Entonces se crea el Instituto Distrital de las Artes en el 2010 y ya empieza su operación en el 2011, pero tenemos también un Instituto de Patrimonio. O sea, también de todos modos es importante reconocer que somos un sector muy especializado, técnico, y por eso también, pues justamente todas las políticas que acompañan, pues como es esa dinámica de esas relaciones desde la institucionalidad, intersectoriales, y también, por supuesto, desde cada uno de los espacios de participación. Cómo pues está justamente aterrizado en el esquema, pues la Secretaría de Cultura como la cabeza del sector. Ustedes saben que pues además está también, porque aquí vemos IDPC, IDARTES, FUGA, OFB. Muchas veces nos preguntan por qué no hay estímulos para recreación y deporte. O Canal Capital, cómo entra un poco a jugar dentro, digamos, de este esquema del fomento. Respecto a el fomento para las prácticas recreodeportivas, digamos, eso se los cuento yo desde mi parte de la historia, porque como les digo, pues también han habido otros antecedentes, pero pues el líder siempre nos ha dicho ese proceso de convocatoria y demás, pues es interesante. No obstante, nosotros tenemos otra manera de hacer el fomento. Tenemos unas escuelas que nosotros priorizamos, a veces no necesariamente pues por convocatoria. De hecho, casi siempre buscan que las escuelas, la mayoría que estén registradas y cumplan los protocolos, porque tiene que ver más como con unos temas de protocolos, puedan recibir el fomento que determina el líder. Y ellos dicen, esa lógica, como les funciona a ustedes desde la cultural, no es una lógica que nos funcione a nosotros y no le facilita el acceso a nuestros agentes. De hecho, con la entrada en vigencia, pues digamos, de Escultura Local en temas de presupuestos participativos, se revisó el tema, justamente porque pues muchas iniciativas que son votadas pues podrían concretarse. Lo que hemos visto es, pueden pasar esas iniciativas, pueden votarse, pero cuando lo vamos a aterrizar en los criterios de elegibilidad y cómo armonizar lo que pasa y el esquema que tiene IDRD con, por ejemplo, el programa de estímulos, que digamos es, por decirlo así, como el mecanismo pues más, el que más se implementa, ¿no? Para entregar pues becas, premios, residencias o pasantías, dicen ahí definitivamente no, el esquema no nos da para lo que nosotros necesitamos. Por eso ellos tienen su propio modelo. Pero no es que no hagan fomento o no tengan recursos disponibles para promover esas prácticas recreodeportivas en el territorio. Y en el caso de Capital, pues también al ser una entidad vinculada, y ellos de hecho tuvimos este tiempo un ejercicio conjunto con una beca de comunicación comunitaria, pero por las características administrativas de la Canal Capital, pues de hecho ellos no pueden promover o ejecutar y gestionar esas convocatorias. Lo hacemos en alianza con asesoría técnica, pero todo funciona desde la Secretaría de Cultura. Entonces, por eso es que aunque pues somos un sector de 7 entidades, solo vemos que participan 5 en estos temas. El acuerdo 257 del 2006
que tuvo por objeto liderar la formulación concertada de las políticas, planes, programas en los campos cultural, patrimonial y recreativo. No se está viendo. Perdón, ¿ustedes no están viendo mi presentación? No, Lili. No. ¿Pero por qué no me dijeron? Perdón. Sí, yo sí la estoy viendo, Liliana, sí, yo la veo. Sí se ve, sí, está en la pero ni página la 16. Sí, yo también la estoy viendo. Con el Sí, yo también la estoy viendo. Sí. Sí, pero da la misma hoja de Se ve un Sí, documento. pero igual La Lili, presentación. yo también veo estoy- una hoja de ¿Se equivocó de presentación. presentación, señora? Yo también la estoy viendo. Me equivoqué. Veo una hojita también. Me esforcé mucho porque fuera linda y no han visto. Otra vez, es que no sé si es que al pasar, ya le vuelvo a dar, ustedes me confirman. Te tocó volver a empezar. Ahora sí. Volvamos a empezar. Uy, no sea así. No con tanta carreta, no. Voy a pasar para que vean las imágenes lindas, pero ustedes ven el paso. Uy, no, Liliana, no nos haga eso. Ahora sí. Al Ahora grano, sí se al ve. grano. Están viendo un pajarito, una Excelente. manita. Ay, no. Bueno, no me pero no, como uno está concentrado viendo la presentación, si quizás escribieron en el chat, no lo vi, Hugo me alertó. Entonces, bueno, no, aquí ya dijimos que es fomento a la cultura, estamos vinculando lo que significa ese fuego, que es la esencia, porque es que a veces nos metemos en esa lógica del lenguaje institucional y parece que estamos repitiendo un discurso como robots. Entonces, por eso es que lo que les digo que esta presentación busca justamente llegar como a lo que realmente implica el fomento desde su acción más genuina. Aquí, pues, lo que les contaba de qué quiere decir el fomento para la cultura, pues, que genera estas condiciones. Aquí los lugares del fomento que estamos hablando de la Constitución, la Ley de Cultura y Fomento en Bogotá. La Constitución, pues, ya lo hablamos. La UNED, la Ley de Cultura, y aquí en este esquema pues iba acá donde les mostraba que solo hay 5 casitas, aunque somos 7, pero les estoy explicando porque finalmente son solo 5. Entonces, el Acuerdo 57-2006 tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo del Distrito Capital. Y pues en 1978 es que se da la creación del Instituto de Cultura, pero aquí viene lo que nosotros llamamos como la reformulación del sistema, pues, o más del sistema, pues sí, como de la organización del sector cultural. Y se divide, ahí viene el tema de la descentralización, y pues se crea la Secretaría de Cultura como cabeza de sector y las entidades que de acuerdo a su competencia pues dan la línea en lo patrimonial. La fuga pues ha tenido unos tránsitos y yo creo que lo conocemos porque pues finalmente pues también tenía un arraigo muy importante en temas de artes plásticas, de artes escénicas, y pues desde la administración de la alcaldía pues digamos, entre Petro y Peñalosa ha tenido un enfoque más de territorialización y se focaliza en 3 localidades, que son, pues, Candelaria, Santa Fe y Martas. Y pueda que, pues, también, digamos, promueven temas artísticos, tienen un énfasis muy fuerte en temas de economía cultural y creativa, sostenibilidad, pero bueno, esa ha sido un poco como la lógica. Y que hay que les digo, donde ya pues esta administración tendrá a cargo pues revisar si tienen algunas propuestas, si están levantando la manita, no sé, Diani, si te vamos como recogiendo preguntas. Yo aquí parece larga la presentación, pero no es tanto, yo quiero ser amena. No, Lili, terminemos, porque si no se nos extiende mucho y la idea es como respetar los tiempos. Las estrategias de Listo, ya vamos a dar la palabra porque sí quiero que conversemos. Las estrategias de fomento en Bogotá. Entonces, los programas más tradicionales y conocidos, que es como que yo veo que son, yo les digo que yo me imagino, le digo a mi equipo, yo me imagino que cada programa tiene una personalidad, una persona, y eso es interesante porque pues ellos, cada uno va tomando su vocación cuando llegan nuevos mecanismos. El programa estatal de estímulos tradicional, que realmente empieza a operar, y también hay que decirlo, pues en su momento quien empieza a diseñar un programa de estímulos nacionales, el ministerio, y un poco el distrito toma un referente, pero creo que hemos crecido de manera impresionante también en función de
pues los mecanismos, las plataformas, generar más facilidad como para el acceso. Falta, hay unas deudas que es donde les digo que a veces de pronto esa respuesta pues se demora un poco más porque depende también de muchas cosas que en la institucionalidad no son tan fáciles. Entonces la renovación tecnológica, que cada vez sea más accesible a personas con discapacidad, por ejemplo, a poblaciones. Yo también, de hecho, ahorita que hablemos de las invitaciones públicas y les cuento cómo surgió eso, el sueño era respetar, por ejemplo, si una comunidad dice, es que yo soy de la oralidad, no quisiera escribir una propuesta, qué bueno que pudieran hacer un video a través de una plataforma o grabar, así como grabamos un audio de WhatsApp y decir, mi propuesta es enviarlo y que en esa lógica sea valorada, que nos acerquemos cada vez más, que esa brecha entre la realidad de un sector, una gente, una población sea menor. Pero pues digamos que las intenciones están, sino que como les digo, a veces lo que hay que agenciar, pues al interior, por ejemplo, con temas de renovación tecnológica, pues toma unos tiempos. El programa distrital, bueno, estímulos además que tiene las modalidades de beca, premio, residencia y pasantía. Las entidades regularmente, la mayoría de las modalidades están enfocadas en las becas, que quiere decir que yo recibo un recurso para ser invertido en un proyecto que tiene una ejecución en un periodo de tiempo determinado bajo unos parámetros y unas condiciones específicas de participación. Los premios que buscan reconocer una labor ya realizada y el recurso, digamos, es destinado, no hay un seguimiento, no es como ejecute este proyecto, sino que el premio es un reconocimiento. Por la labor que usted hizo ya lo merece y tiene libre destinación, por decirlo así. Y las pasantías y los residencias que tienen más como, las pasantías están más enfocadas en procesos de formación. Para poder fortalecerse en una técnica, en una práctica. Es muy común y por eso, por ejemplo, en la secretaría no tenemos esas modalidades porque están muy asociadas más a las prácticas artísticas. Entonces, yo quiero hacer una pasantía con un maestro de bandola en Brasil. Hay una posibilidad de presentarse a través de una convocatoria de pasantías en la gerencia de música, la oferta a la gerencia de musicalidades. De igual manera, entonces, residencias en arte dramático, para técnicas de iluminación, para oficios. Entonces, por eso están como más arraigadas en esa entidad. Y las residencias que son más espacios de creación, laboratorio, que pueden ser nacionales o internacionales, y eso también está muy asociado, por ejemplo, a artes escénicas, a artes plásticas, y también pues tienen más cantidad de oferta en el Instituto Distrital de las Artes. Y ustedes, pues yo creo que conocen un poco y saben que se pueden presentar personas naturales que de manera individual realicen una propuesta. Se pueden presentar agrupaciones que no tienen que estar legalmente constituidas, sino definir un representante que es el que tendrá la interlocución con la institucionalidad y será el responsable del proyecto y el equipo pues que se sume para la ejecución del mismo, y personas jurídicas que pueden ser con o sin ánimo de lucro, dependiendo la convocatoria. Y siempre nosotros decimos, tiene que ir a las condiciones específicas y de acuerdo a eso, pues podrá tener su participación. Hemos crecido mucho. Aquí yo les quiero contar una cuña con el programa estatal de estímulos, y es que se empezó a robustecer y es como un árbol que tenía pues esas modalidades, pero ha ido creciendo porque aunque tenemos el programa de escultura local como un programa independiente, ya ahorita les explico por qué, porque es necesario que tenga esa categoría, pero finalmente el mecanismo al cual se vincula para poder hacer la gestión en el componente B, que es el de convocatorias, está asociado al programa distrital de estímulos. Entonces, pues es una rama que también, y tenemos dentro, digamos, de ese programa de estímulos también el banco de expertos que ahorita les cuento en qué consiste. El programa distrital de apoyos concertados, que digamos reconoce la labor de quienes han hecho el esfuerzo de organizarse y constituirse jurídicamente. Eso sabemos que es un reto, pues para quienes dan en un salto de ser una agrupación y tomar la decisión de voy a constituir una organización, porque eso, así sea sin ánimo de lucro, implica tener un contador, unas personas de un equipo, tener unas, pues digamos, como cumplir con una obligatoriedad de ley. Y pues eso es una decisión. Entonces, el programa distrital de apoyos concertados está orientado a entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la gestión cultural, patrimonial, creativa, artística, que ya son los dos programas, como que les digo, rectores tradicionales.
Tenemos dos modalidades ahí, que son los proyectos metropolitanos y los proyectos interlocales. Los proyectos metropolitanos pues cumplen una condición de ser esos proyectos que pues que tienen un impacto, por supuesto, a nivel distrital, metropolitano, con acciones que puede ser una localidad, pero convoco a personas de muchas localidades. Ejemplo, un festival al parque. Ocurre en el Parque Simón Bolívar, pero llega gente incluso de otras ciudades, convoca de manera pues masiva a unos asistentes, y puede ser también un proyecto que tiene una influencia en más de 5 localidades, entonces ya pues es metropolitano. O los interlocales, que es una modalidad pues donde ya son 1 o 2 localidades, y pues también es como la posibilidad de que entren proyectos que pues no han tenido un reconocimiento a través del programa de apoyos concertados previamente. El programa es Cultura Local, surge en pandemia. Ya la Secretaría de Cultura había hecho unos esfuerzos muy importantes vinculando, porque siempre sabíamos, y es como el programa de estímulos, pues tiene una oferta, pero era insuficiente. Siempre estamos en unos niveles donde la demanda es más grande que la oferta. Entonces uno ve y sabemos que, digamos, eso ha sido una de las cosas que siempre en los espacios de participación, el sistema de participación ha hecho, bueno, tenemos, qué sé yo, un ejemplo, una oferta de 500 estímulos, pero se presentan 1.500 personas. ¿Qué pasa con los 1.000 que no logran acceder? Entonces, pues siempre había habido como esa inquietud de que desde los fondos de desarrollo local se pudieran destinar recursos para poder sumar pues a esa oferta. Y se habían hecho pilotos con Ciudad Bolívar, con San Cristóbal, con Suba, con Bosa, pero eran unas localidades pues que tenían como otro sistema que, bueno, decían, bueno, vamos a intentarlo. Hubo 2 versiones anteriores y se quería pues llegar a las 20 localidades y que todas tuvieran la posibilidad de tener recursos para estímulos. Viene la pandemia, lo primero que sale es Cultura Local, porque ahora es un programa que tiene 3 componentes, es justamente pues cómo vamos a apoyar una medida de salvamento del sector, que en ese momento pues estaba en una crisis pues muy importante, y decíamos, bueno, pues que lo que mejor sabemos hacer, estímulos, hagamos una convocatoria, y tuvimos un piloto con 10 localidades, en ese momento, lo que llamamos el componente B, con una oferta de estímulos que estaba en la lógica de Bogotá Local, que tenía muchos otros modelos de reactivación para el sector de manufactura, o sea, había impulso local, habían varios. Y este pues era Cultura Local porque era para el sector cultura. Y gracias al resultado que arrojó y que el mecanismo fue exitoso, pues en la siguiente versión, en la versión 2, pues ya no teníamos solo 10 localidades, sino 16. Y a partir de la tercera versión tenemos pues las 20 localidades, y en la cuarta versión pues nuevamente las 20 localidades. Creo que esto más que nada, y de hecho pues este es uno de los legados del sector cultura, yo creo que ustedes lo han visto en nuestras redes y demás. ¿Por qué? Por 2 cosas, y además se le suma después el componente A, que vincula presupuestos participativos, que es el de apoyo a iniciativas, acuerdos locales y acuerdos con las mesas poblacionales. Entonces se robustece en las localidades a partir de los espacios, de los procesos de concertación y de votación de las iniciativas que están reglamentadas por la Secretaría de Gobierno. Se votan, se priorizan los proyectos, y cuando los fondos de desarrollo local ya lo tienen definido, de acuerdo a las metas que están planteadas en sus proyectos, en sus planes de desarrollo local, llegan a la Secretaría de Cultura y se empieza a hacer todo para entregarles el incentivo y que lo puedan ejecutar con un proceso de fortalecimiento. Pues digamos que ha crecido un montón, y de hecho desde el 2021 se le sumó un componente que era una feria, es Cultura Local, para visibilizar el trabajo de los ganadores, y ese es el componente ese que siempre se ha estado ligando a Navidad y ha ido creciendo. Entonces, este año, por ejemplo, ya hay una apuesta y un recurso muy importante de las localidades de Santa Fe y La Candelaria, donde pues ya pues participan activamente en este proyecto. Entonces, pues por un lado, primero que los recursos tengan este énfasis, ahí sí claramente de territorialidad y territorialización.
que emerge, que no es desde lo global, ¿no? Como lo distrital hacia lo local. La lógica es lo que surge en lo local y genera un motor, y fue lo que generó la reactivación económica. Por eso fue que fue tan exitoso el programa, porque pudimos demostrar, y en el modelo de convocatorias vinculamos una exigencia que era: vamos a hablar de reactivación económica, pero no solo son los agentes culturales, sino que es en el entorno del barrio, en el entorno de la cuadra. Si yo voy a hacer un proyecto y voy a comprar los refrigerios, se lo compro a la señora de la tienda de la esquina. Y era demostrar pues lo que siempre hemos dicho, que la cultura puede ser motor de desarrollo de la economía, y se generaron economías de pequeña escala. Logramos medir esos indicadores, demostrarlo, y pues por eso contundentemente pues el programa se vuelve el modelo de reactivación económica a partir de esta alianza pues intersectorial con Secretaría de Gobierno, que habrá muchas cosas por mejorar sin duda, pero es un logro para los agentes hoy tener esos recursos, además del programa distrital de estímulos, además del programa de apoyos concertados. Se cumplió el propósito, y adicionalmente pues muchos de estos recursos de los objetos de gasto que estaban planteados en los planes de desarrollo local eran ejecutados por operadores. Entonces, como siempre, pues si yo tengo que darle a otro la ejecución, me cobra un porcentaje por administrarlo, y si yo ya le voy a pagar a un artista porque haga su presentación, pues le va a llegar un porcentaje mínimo. Ahora son directamente los agentes ejecutando la oferta cultural en los territorios. Eso tiene un impacto impresionante. Entonces, por eso, pues este programa, con todas las mejoras que pueda tener, realmente yo creo que es lo más valioso, y lo que además trae una renovación al fomento. Creo que fue una puerta de entrada muy importante. Por otro lado, desde el fomento hemos entendido pues que no solo es un mecanismo administrativo de entregar recursos y generar unas convocatorias y vincular unos jurados, y que los jurados evalúen unas propuestas y garantizar que a alguien le llegue un desembolso, porque a veces esa es la visión reduccionista del fomento. Pero cuando nos llega un derecho de petición, cuando vamos a una socialización, cuando estamos escuchando y estamos revisando un informe y el ganador nos dice: mire, para mí ha sido muy difícil ejecutar esto por esto y esta situación, decíamos nosotros de primera mano en fomento, los equipos de fomento de todo el sector, estamos recibiendo información valiosa de dónde necesitamos fortalecer a los agentes para que esa relación con el fomento, con la institucionalidad, con lo que implica a veces que puede ser un poco denso entender los temas administrativos, procedimentales, sea más amigable. Creamos el programa de fortalecimiento de agentes del sector. Eso se crea en esta administración, fue muy impulsado en su momento, partió de un piloto que se hizo con apoyos concertados, y pues en esta administración ya logra tener como ese arraigo, y de hecho mi antecesora, Franci Morales, fue quien ya lo deja formulado para que pues se pudiera ejecutar. Invitaciones públicas. Cuando yo en mi anterior vida fui coordinadora de convocatorias del IDARTES, y veíamos que el programa de estímulos pues tenía unas lógicas, pero necesitábamos a veces mecanismos más rápidos para ciertas poblaciones, para ofrecer cupos para los talleres de escrituras creativas, que es un proceso muy importante en el IDARTES. Y veíamos que fomento, pues en estímulos tenía unos pasos, la subsanación, unos documentos, y quizá era algo más rígido que no nos permitía garantizar el acceso de manera más rápida. Empezamos a hacer unos pilotos y se creó algo que eran las invitaciones, que eran convocatorias que no eran del programa distrital de estímulos, pero que permitían esa agilidad. Y pues fue cobrando fuerza cuando, pues en una segunda temporada en que llegó al IDARTES, esto había surgido cuando yo había sido coordinadora, pregunté: oye, ¿qué pasó con las invitaciones? ¿Eso surgió o no surgió? Y dijeron: quedaron algunas, viene la pandemia. Y necesitábamos entregar recursos de manera rápida, eficiente, también sencilla, ¿no? Porque no todo es una beca, no todo tiene esa connotación. Y se crea pues este mecanismo que ahora, pues cuando me invitan a ser directora de fomento, lo traemos a la Secretaría de Cultura, y es sectorial. Va a ser ya digamos que estamos haciendo unos pilotos, y lo más importante ahí, como para contarles, ha habido un modelo para garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas de grupos étnicos, donde pasa lo mismo un poco que es cultura local, es decir, ya hay una instancia de concertación, yo ya sé que lo va a ejecutar el grupo raizal, Orfa, que es el único que existe, para que tengo que hacer una convocatoria. Es desgastarnos en un trámite
y es, pues si yo ya sé que lo va a ejecutar, abro la posibilidad de hacerle una invitación focalizada y directa para que se presente con su proyecto y yo pueda garantizarle la entrega de su recurso, apoyándole en una mejora de la formulación del proyecto para que tenga una mejor ejecución. Entonces, y eso ha sido, digamos, también pues algo pues importante porque amplía las posibilidades del fomento y demás recursos. Y el banco de expertos es porque también la pandemia abrió muchas posibilidades. Yo por eso digo que lo que más me queda de este tiempo es como la crisis, es la oportunidad de evolucionar y de crecer. Teníamos los jurados, que son los que evalúan las propuestas, digamos, de quienes quedan habilitados en los programas, pero siempre había una necesidad de decir, oiga, pero yo necesito acompañamiento, y a veces los equipos institucionales no les da la vida, sino de revisar el informe, usted cumplió, listo, le hago 2 visitas, pero por ejemplo, no sé de derechos de autor. Yo sé muy bien cómo formular mi proyecto, pero no sé si debo contratar o no, si me gané un estímulo. Y ahí era donde les decía que también tiene que estar muy ligado al programa de fortalecimiento de agentes del sector y decimos, si hay un banco con un montón de expertos que se han inscrito en todo este tiempo, ¿por qué no abrir las mentorías para que acompañen ya sea o la formulación de una propuesta o el acompañamiento en la ejecución, transmitiendo, pues digamos, como ese conocimiento, incluso en otras áreas que no son culturales? Necesitamos más formación en temas financieros, necesitamos más formación, y por eso se crea el Banco de Expertos. Lleva 1 año de piloto, lo hemos aplicado en el componente A de Escultura Local, lo vamos a aplicar en el componente B, y también con algunas invitaciones públicas. Eso es como así súper rápido, como para que ustedes sepan pues cómo ha crecido y todas las posibilidades que hay. Ya para terminar, les quiero compartir este video muy corto para escucharles pues sus preguntas. Creo que me extendí un poquito, es que es mucha información, y eso que es lo que les dije, no quería que fuera tan denso, pero sí es importante que ustedes sepan cuáles son esos escenarios, y sobre todo que lo que hemos buscado con estos nuevos mecanismos, que ya no solo el programa estatal de estímulos de apoyos, es que haya algo que llamamos como la ruta de sostenibilidad del fomento. Y es que yo puedo entrar o por invitaciones, puedo entrar por programas de fortalecimiento de agentes del sector, y fortalecerme cada vez más en esta relación con el fomento institucional. Aquí les comparto el video, ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Conoce las herramientas de fomento y articula a ellas tu proceso cultural. El fomento para la cultura se conecta con la apuesta de materializar los derechos culturales que todas y todos tenemos. Son estos derechos culturales los que orientan y le dan sustento a las políticas públicas que buscan promover, reconocer y fortalecer prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y creativas como una necesidad para nuestra vida en democracia. El fomento es aquel fuego que apoya, incentiva y reconoce el potencial de la diversidad y de la creatividad de los ciudadanos, ciudadanas, artistas, gestores y emprendedores para crear, renovar, transformar y poner en movimiento el tejido cultural y creativo. En procesos comunitarios, en iniciativas de economía creativa o en redes de intercambio que contribuyen al desarrollo humano y social. En Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en conjunto con sus entidades adscritas, IDARTES, FUGA, IDPC, OFB, es quien formula, implementa y evalúa las distintas estrategias de fomento. De este modo, la llama de la creación se mantiene viva en Bogotá a través de programas de acceso a recursos financieros y fortalecimiento dirigido a ciudadanos, gestores, emprendedores o creadores mediante convocatorias públicas. Ten en cuenta que en la mayoría de los casos es necesario formular un proyecto para acceder a estos incentivos. El Programa Distrital de Estímulos, PDE, otorga apoyos económicos destinados a desarrollar propuestas artísticas, culturales, patrimoniales o creativas. Contempla 5 tipos de incentivos: becas, premios, pasantías, residencias y banco de expertos. En este programa convergen distintas entidades del distrito con sus recursos, ya que el programa habilita la participación de los ciudadanos y creadores en múltiples iniciativas. El Programa Distrital de Apoyos Concertados, PDAC, busca cofinanciar proyectos de entidades jurídicas sin ánimo de lucro, reconocidos por sus aportes a la construcción de tejido social y cultural de Bogotá, por lo que son considerados de interés público.
Este mecanismo de apoyo se sustenta en una alianza estratégica entre las entidades jurídicas sin ánimo de lucro y el distrito, con el fin de ampliar y fortalecer los impactos de los procesos artísticos, culturales y creativos en la ciudad. El programa Es Cultura Local. Promueve la reactivación económica del sector artístico, cultural y creativo en localidades de la ciudad de Bogotá. El programa otorga incentivos económicos y promueve la formación de las agrupaciones, emprendimientos y empresas. Ofrece 2 tipos de becas. Componente A, para iniciativas priorizadas que han salido de los procesos de discusión, de presupuestos participativos y de fondos de desarrollo locales. Y becas de componente B, que se acceden mediante convocatoria pública. Recuerda ingresar a la página de ESICON y a la plataforma de invitaciones públicas para fortalecer tu proyecto cultural, artístico, patrimonial o creativo. Adicional a las fuentes de financiamiento público, te invitamos a explorar otras posibilidades como las alianzas público-privadas, empresa privada y herramientas de autogestión como crowdfunding. Otro recurso es el relacionado con los distritos creativos, donde se conectan actividades económicas asociadas a la cultura y la creatividad con un territorio específico. Además, existen múltiples programas a nivel nacional que puedes explorar. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, Ministerio de las TIC, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, SENA, entre muchos otros. Planifica, define, formula tu proyecto y hazlo realidad. Bueno, pues eso es un poco, y pues como decir eso, las posibilidades del fomento, pues no solo están acá. Por último, invitarles, justo estamos en nuestro proceso de inscripción para el proceso de fortalecimiento de agentes del sector, se llama Fomento Lab. Se pueden inscribir hasta el próximo 10, o sea, hasta el viernes. Sería muy interesante que personas que hacen parte del consejo puedan estar en este proceso de formación. Les piden una información muy básica, obviamente es completamente gratuito. No solo es hablar de fomento, sino de cómo tener posibilidades de sostenibilidad, de articulación territorial y muchos otros temas que pues serán muy importantes. Entonces, los horarios no se especifican porque un poco preguntamos por la disponibilidad y de acuerdo a eso se arman también como los horarios. El aliado estratégico que nos acompaña en este proceso es la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero sí va a ser intensivo. Sí va a ser intensivo porque por temas administrativos pues tuvimos un retraso en el cronograma, entonces más o menos son una intensidad de 3 días a la semana, en modalidad presencial y virtual, y en algunos horarios de 8 horas aproximadamente. Entonces, pues nada, esto era un poco como esta introducción al fomento. También en la plataforma Forma vamos a lanzar un módulo de fomento para que ustedes pues puedan consultar más de lo que quieran, y pues aquí ya abierta a escucharles sus preguntas, sus inquietudes, comentarios, sugerencias. Lili, entonces teníamos en lista para intervenir Maxilibros, librería Maxilibros. No sé si todavía está por aquí. Teníamos, sí. Tenemos después a Henry, que también levantó su mano. Y tenemos a Julián. No sé si alguno de los 3 está en este momento. Y si no, seguimos con los que estén para que nos rinda. Sí, claro. Sí, aquí Buenas tardes. Listo. Librería Buenas noches. Perfecto. Sí, buenas noches. Quería averiguar por el diplomado. Se enfoca en la parte, ¿es aplicable a los consejeros de literatura o es más a la parte audiovisual? No. Está abierto arte, cultura, patrimonio, no, investigación, no. Esto no tiene un énfasis ni artístico ni audiovisual. Claro que sí, está abierto. Es general, o sea, podemos aplicar cualquiera de los consejeros. Exacto. Sí, lo importante es que tengan la disponibilidad de tiempo, que les saquen el mejor provecho. Está contemplado más o menos, pues sí, hasta la tercera semana de diciembre aproximadamente.
Bueno, y todavía me decían que los horarios todavía no están establecidos, pero más o No, por menos. lo que te comentaba, 3 veces a la semana es la intensidad y lo que digo, aproximadamente 8 horas diarias en una modalidad presencial, virtual, incluso híbrida, es decir, personas que si quieren pueden ir en lo presencial al Atadeo o conectarse si no alcanzan a llegar, pero toda esa información cuando ya se seleccionen a quienes participarán se les va a dar detalladamente. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No a ti. De Julia Palacios. Sí, sigue, sí, Sicuyara Centro Cultural. Hola Liliana, ¿qué tal? Sí, señora. Roberto Vidal, director del Centro Cultural de Guaira. Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Bien, también consejero de gestión cultural. Sí, un poco más hacia un comentario, un poco a toda tu exposición. También invitar a los compañeros a tener en cuenta que, pues, digamos que el hecho de que se haya podido avanzar hacia un modelo más territorializado del fomento y de recursos financieros para proyectos que llegaran directamente a los artistas, a los promotores de cultura, hacia la salvaguardia cultural, también ha sido una lucha cultural muy profunda de muchas décadas. Es muy lamentable saber que tuvo que llegar la pandemia para que esto se pudiera replantear. Es decir, nuestros maestros, nuestros pioneros, nuestros luchadores del arte y la cultura en Colombia en general, pero sobre todo aquí en la capital, pues décadas atrás han tenido que venir pidiendo de alguna manera que se tenga en cuenta esta accionar. Entonces, esta observación para generar pues un aporte de observación a posibles mejoras y dos, una pregunta. La mejora también en relación a este panorama de estas grandes luchas que como movilizadores de la cultura hemos tenido, ha sido en términos de ese estructuralismo que tiene acceder a las becas, que todavía sigue, tú lo mismo lo reconociste en tu exposición, hiciste énfasis en ello, en términos que esas estructuras, cuando habla del primer momento de que es formular su proyecto para que pueda ser considerado, de alguna manera también se ha convertido en una categorización que llega a una lógica de una élite, ¿sí? ¿Por qué me refiero a la élite? Porque cuando estamos formulando, no se está teniendo en cuenta, aunque sí lo consideran desde lo teórico, pero a la hora a la hora de juzgar y escoger ese proyecto, no. Tiene que ver con esos enfoques diferenciales. Es muy triste darse cuenta en lo territorial que poblaciones como persona mayor, poblaciones de inclusión, sobre todo discapacidad, LGBTIQ+, entre otros, no quedan tenidos en cuenta porque no cumplieron esa rigurosidad. Y tú lo estás diciendo, bueno, esto nos permite analizar cómo podemos capacitar a la gente, cómo podemos hacer que la gente acceda al conocimiento y entonces se vuelve mejores en esto. Pero también estamos cayendo en la educación normalista, ¿sí? En esa educación que de alguna manera como culturales y cultura en la sociedad venimos luchando por transformar esas formas categóricas de la educación, ¿cierto? Entonces vamos a capacitar a líderes y lideresas, personas mayores que llevan fomentando cultura o prácticas, por ejemplo, dancistas milenarias, a que lo vuelvan un proyecto, pero entonces se lo tienen que pasar a un joven o una joven mucho más habilidosa, para que luego ella a su vez termine siendo la representante del proyecto porque la persona mayor, es decir, esa dinámica, esa lógica, para no extenderme, debe ser definitivamente mucho más enfática y mucho más construida a la medida. Sí, eso definitivamente sigue siendo un declive en este modelo y hemos visto en los territorios cómo también ha acaparado el oportunismo, cómo la figura documentativa termina siendo de alguna manera una captación de ideas donde vemos reflejados proyectos de poblaciones o minorías poblacionales que van a ejecutar sus proyectos, pero al no cumplir esa rigurosidad académica, definitivamente. Vemos cómo proyectos, cómo documentos o fichas técnicas de formulación se siguen convirtiendo en tesis de grado. Esas tesis de grado definitivamente hay que plantear eso, hay que plantearlo, hay que revisarlo, para eso estamos los consejeros de cultura, para eso es un sistema de arte, cultura y patrimonio que invita a la participación. Por favor, tener en cuenta eso. Pasó con el decreto del sistema distrital, que hizo que de alguna manera en el último año transitara del 480
al actual 322 por muchas de estas peticiones que los consejeros estamos haciendo. Entonces, agradecería un montón que de verdad se abriera este espacio de una mesa técnica o cómo ello podía permitir a recoger estas ideas y transformarlas en mejoras a la hora de hablar de esa estructura de la formulación, porque lo determina todo. Casi que el jurado está viendo es la redacción, una cantidad de cosas que de verdad de lo cultural es histórica la deuda que tenemos con el sector. Y dos, la pregunta pues tiene que ver con el futuro del modelo, ¿sí? Cambio de gobierno, cambio de administración, cambio de alcaldía, un montón de dinámicas que se vienen y pues estamos hablando de la 4.0 que puede volver a la 1.0 o simplemente puede volver al modelo inicial. Entonces, digamos, las garantías de formulación y la trazabilidad que tiene también para el siguiente cuatrenio es determinante. Si implica defenderlo desde el sistema, si implica preservarlo y conservarlo, es decir, cuál va a ser también la lógica de aquí en adelante, porque determinará unos derroteros fundamentales para que esos recursos que de alguna manera le pertenecen al sector, al movimiento, solo que pues se transita desde otra lógica, pues pueda permitir que fortalezca a la mayor cantidad de colectivos posibles. Gracias. Gracias a ti, pues voy a empezar respondiendo rápidamente la última pregunta y es, pues yo creo que sí, digamos, justamente tú lo has dicho, es que es una ganancia de ustedes, ha sido una lucha de ustedes. Digamos que eso es un logro y una victoria cuando decimos del sector, es de ustedes realmente. Defenderlo sí sería importante, por eso les digo, con las mejoras que pueda tener, porque finalmente 4 versiones ahí le van dando un pulso que tiene muchas cosas por revisar, sin duda. Entonces, yo no creo que sobre que desde el sistema justamente se pueda, pues eso, defender. Lo otro que dices, claro, o sea, y de hecho, como que yo les sugiero, porque yo les cuento, en los años que yo llevo, he estado en muchas mesas del sistema, donde hablamos siempre desde la generalidad del fomento, y es que es muy difícil, y que los documentos, hay cosas que por ser recursos públicos no van a cambiar. Entonces, yo digo, pues pedir el RUT para el desembolso no va a cambiar, pero sí yo los invito a que hagan unas agendas de trabajo ahora que ustedes van a empezar y focalizadas. Como este sistema tiene una base muy importante que es el sistema distrital, pero está el sistema de artes, que puedan identificar esas convocatorias donde sobre todo han identificado, o valga la redundancia, donde han evidenciado que está esa brecha, que seguramente si lo que queremos es incentivar al adulto mayor, pues no es pertinente o coherente cómo se están definiendo las condiciones específicas, yo les invitaría a que eso lo bajen a las otras instancias del sistema y tengan unas convocatorias súper identificadas, porque eso va a permitir que, digamos, esos ajustes sean más concretos, porque a veces nos quedamos en la generalidad, también como en el tema muy operativo y dentro de su agenda. Yo, de hecho, estuve en la instalación del primer sistema digital de arte y hablaban del fomento y yo los invitaba, venga, hagamos una mesa de estudios de trabajo y háganlo con arte dramático, con literatura, porque sí puede, digamos, no sé si lo académico, ¿sabes? Realmente a veces es más, de pronto sí las exigencias de formatos y cosas que no son a veces las más pertinentes. Que eso siempre está por revisarse, sin duda. Y esa evolución solo surge con su retroalimentación. Entonces, mi invitación es a que tengan propuestas muy concretas con convocatorias y con casos específicos. ¿Sigue Andrea López? Sí, está con Julián Palacios. Ah, sí, es que se le bajó la mano, Julián. Estas son las que... Buenas tardes. Aló. Julián. Hola, buenas tardes. Ahí te escuchamos. Buenas tardes, habla Ángela Alarcón. Estoy aquí en el chat de Julián Palacios, pues mi equipo no me da el alcance como para esta clase de reuniones. Pero sí, yo soy consejera de patrimonio y pues todo lo que se expuso está bien, pero estoy muy preocupada pues realmente lo que ha venido ocurriendo en este cuatrenio. Nosotros estamos hablando sobre el tema del fomento cultural y resulta pues aquí se está ofreciendo pues una capacitación y esto, pero para nosotros exactamente como dijo el compañero que me antecedió, estamos muy preocupados porque nosotros este cuatrenio hemos hecho un trabajo realmente de tratar de buscar espacios, iniciamos desde así como dicen, desde el punto cero, luego que el 1 y cada vez que estamos en mesas de trabajo,
cada vez como que se van cambiando más las reglas del juego y como que todo vuelve atrás. Entonces estamos muy preocupados porque pues por lo menos hemos tenido mesas de trabajo con el tema de gobernanza, distritos creativos y todo, y lo que a nosotros más nos preocupa en cambio de tanta capacitación y en este caso que me parece que los horarios que están ofertando, ¿cómo van a creer que una capacitación 3 veces al día, 3 veces a la semana y unos horarios tan extensos? Totalmente absurdo, porque la mayoría tenemos que trabajar, entonces ahí prácticamente si, o se capacita uno o trabaja, entonces grave por ese lado. Fuera de eso, estamos hablando de fomento de la cultura y resulta que todo el tiempo hemos estado tratando de organizar nosotros nuestro distrito creativo en la Candelaria, Santa Fe, Mártires, en este caso lo hablo por la Candelaria, y hemos estado tratando de que se tengan en cuenta la ampliación de los espacios para ir organizando el espacio público como apropiación de espacios y pues, ¿qué se requiere? Que más bien que se dejen estos recursos para organizar plenamente la parte artística, aquí tenemos artesanos, tenemos cantidades de expositores con las cuales antes pidiendo a grito espacios, mire lo que pasó con la Plaza de la Concordia, prácticamente quedó privatizada y la comunidad, la gente que realmente tienen los talentos y que nos pueden colaborar con el fomento de la cultura, resulta que prácticamente estamos como vendedores informales ahí en la calle tirados, pero no hay un plan de inversión de recursos para poder organizar toda nuestro distrito creativo. Entonces, considero que hay que buscar mejores estrategias en los ejes para el fomento de la cultura y tener en cuenta pues la labor que ya se ha realizado desde cada mesa de trabajo, todo lo que se ha venido haciendo, en especial con distritos creativos, y que se amplíen estos espacios, porque ahorita nosotros hablamos de que hay de artes y esto, resulta que hemos en estos distritos creativos hemos venido trabajando desde la reactivación económica que bastante nos afectó, y para la reactivación económica nos ha tocado tener artistas de nuestra propia fuerza, porque por lo menos IDARTES y la policía, la alcaldía se han dedicado a perseguir a nuestros artistas que vienen a fomentar aquí la cultura, vienen a fomentar aquí el arte, a tener una libre expresión. Tenemos nosotros la apropiación de espacios y todo esto, porque ya ni siquiera la plaza la podemos usar, la carrera segunda con 12C, y resulta que actualmente tanto por este caso hemos venido siendo perseguidos, vienen y la policía en vez de dedicarse a brindar seguridad, vienen y persiguen a los artistas, que les colocan comparendos, que nos sacan, y al quitar los artistas, nosotros los vendedores informales también hemos sido afectados en nuestra economía. Entonces, ¿cuál activación económica ni qué nada? Llevamos en especial como el transcurso como de 6 meses que definitivamente se dedicaron con el cuento de liberar el espacio público, pero no tienen en cuenta a los actores del espacio. Se supone que estamos tratando de generar estrategias en cuanto a la economía de todo, tanto comerciantes como toda la comunidad y los artistas que tenemos, y actualmente nos están ofreciendo capacitaciones y capacitaciones a los gestores que ya. Yo llevo más de 40 años en este tema y hemos tratado de mantener toda la conservación de nuestra cultura, de toda la creación de todos estos espacios. Se está solicitando la organización, que hayan los corredores que se han venido planteando desde muchísimos espacios, y resulta que actualmente lo único que nos ofrecen son capacitaciones y hasta con horarios absurdos, pero que no nos conllevan a un mejoramiento ni siquiera el plan de vida personal, porque aquí la mayoría, por lo menos yo como consejera,
yo lo que estoy mirando es no solamente beneficiarme yo misma, sino yo estoy beneficiando a la comunidad, a todos los artistas, a mis compañeros, y además de eso, que esto se vuelva como un atractivo turístico, cultural, patrimonial, como lo es nuestra localidad, y cada vez vemos es más desorden y Dartes, por lo menos, se les envían las personas, los artistas, a que, por favor, a que les carneticen para que puedan actuar acá en nuestra localidad donde hemos venido trabajando 4 años, y los mandan es dizque para el parque de los periodistas o para el parque Santander, les dan los carnets para donde se les da la gana y no para donde se requiere y donde hemos venido siendo organizados. Entonces realmente hacen falta como más un poco de ponerse la mano en el considere y trabajar más el territorio. Hay que trabajar el territorio en vez de hacer tanto carrusel de contratación, dejándole a los contratistas los recursos y la comunidad siempre que esté jodida. Entonces eso era lo que yo tenía que decir y espero que sea tomado en cuenta. Muchas gracias. Ay, Dios. Muchas gracias. Sigue Andrea López. Sí, buenas noches a todos. Andrea López, consejera de Emprendimiento Cultural de la localidad de Fontión. Voy a ser muy breve, por respetando los tiempos de los demás. El área de fomento sí es una muy buena herramienta que se tiene para el sector artístico, cultural y patrimonial de Bogotá, pero últimamente el sentir de todos los creadores culturales y demás, agentes culturales de todas las localidades, es que no se está teniendo en cuenta los territorios, ni los procesos de base, ni mucho menos las opiniones de todos nosotros los agentes culturales. Sí, bien, un ejemplo claro es Cultura Local. Cultura Local llegó, es una excelente herramienta porque, como tú lo dijiste, nos quitó de cierta forma esos operadores que era un traumático por todo y todo, pero eso mismo hizo que procesos de base como eventos, procesos de formación, cantidad de eventos que tenían las localidades o procesos de base, se diluyeran porque ya entran a una votación, los recursos bajan. Hemos tenido en todas las localidades eventos, un ejemplo claro, eventos que tenían 150, 180 millones de pesos y gracias a Escultura Local, y ya que tiene que entrar a participar y según la votación le dan el recurso y todo esto, han tenido que hacerse con menos de la mitad, 60, 50 millones de pesos, y estos procesos de base se van perdiendo, se están perdiendo. Entonces, es un sentir que desde todas las localidades se ha venido diciendo, venga, ¿cómo podemos organizar esto sin quitar Escultura Local? Porque fue un gran logro que se logró en conjunto con los consejeros pasados, con los consejeros que estaban en el periodo pasado, la mesa COVID, las instituciones, pero pues llegó esto y está quitando los recursos a estos procesos de base que se van a perder. Entonces, es importante tener en cuenta esto, el sentir de la ciudadanía, que sí se puede continuar con Escultura Local antes de que siga, cómo podemos solucionar estos impases, porque Escultura Local está llegando para que los recursos se atomicen. Y pues no es bueno porque gracias a Escultura Local se quitaron los operadores, pero se están perdiendo estos procesos de base demasiado importantes para la comunidad, para el quehacer cultural, y eso es angustiante, eso es afana, porque hay eventos que están desapareciendo, hay procesos de formaciones comunitarios, de adultos mayores, de ejes transversales que desaparecieron, pues porque es imposible realizarlos. Entonces, es importante hacer como ese mapeo en todas las localidades. En realidad, es Cultura Local, tanto en sus componentes A, B y era el nuevo C, qué puede incluir y cuáles no pueden incluir, que deberían estar inmersos ya con los recursos tanto públicos, locales y distritales para continuar con estos procesos de base. Es como el sentir que se tiene desde los consejos pasados, desde que nació Escultura Local, a estos nuevos consejos, y las bases es lo que están dando están diciendo que les afana esto y a todos nos afana esto. Gracias. Gracias, Andrea. Yo les estoy escuchando y estoy retomando para al final dar como una respuesta general y así optimizar el tiempo.
Gracias, Lili. Nos quedan dos intervenciones, perdóname. Y vamos con Mari y terminamos con Henry para tratar de cerrar el espacio. Gracias, Lili. Mari, por favor. Liliana, sí, muchas gracias por tu presentación. Te hablamos desde la localidad de Suba, una localidad supremamente grande, con muchas necesidades inmensas, sabiendo y reconociendo lo que, digamos, decía la compañera, y han reconocido también el tema que es cultura local, nos amparó un poquito de los contratos sombrilla. Tenemos que reconocer, obviamente, también las dificultades que existen. Me parece que tenemos que revisar el tema de los jurados. En el tema de proyectos de estímulos distritales, hemos escuchado de varios actores el tema y la situación de que presentan sus proyectos personas con mucha experiencia, muy calificados, pero resulta que lo que decía por ahí algún compañero lo recibe un jurado que, por ejemplo, es ingeniera o ingeniero o arquitecto, porque es que hay que ver los perfiles que se están admitiendo para este tipo de becas. Un arquitecto o un ingeniero que él mismo reconoce que eso no sabe, por ejemplo, para arte dramático, una obra de teatro, una cosa de estas. Entonces, me parece supremamente delicado. Eso se tiene que revisar, porque indudablemente, tengan o no tengan el diploma, deben estar en el sistema de cultura. Pero no puede ser que nosotros recibamos arquitectos a calificar proyectos de arte dramático, cosas así. Otra cosa que es importante, pues la oferta, indudablemente tú misma lo decías, Bogotá es muy grande, ustedes tienen 20 hijos, 20 localidades que desgraciadamente no son bien atendidas. Y si miramos, digamos, una relación con el recurso que se tiene, más o menos entre todas las 4 entidades se puede ganar más o menos 1 billón de pesos al año, pero resulta que pues para lo que tienen que hacer, digamos, entonces como si yo tengo una empresa de zapatos y gano 100 pesos, pero solo destino 10 pesos para hacer los zapatos. Entonces ahí son cosas que tenemos que revisar. Indudablemente todo esto tiene que ver con recursos. Y como lo decía la compañera, de pronto ustedes tienen que revisar con los consejos de cultura cómo es que se está presupuestando el recurso y cómo se está gastando. Porque indudablemente plata sí hay. Y es que lo que siempre les digo a los compañeros, plata sí hay, pero no se nos escucha, no se oyen las voces y a veces como se distribuye el recurso, pues no es lo más adecuado. No solamente el fomento son becas, estímulos, pasantías. Indudablemente tiene, como decía la otra compañera, que haber programas que fortalezcan de otra manera, programas propios que lideren ustedes precisamente y donde no le pongan tantas trabas a las personas para el tema de contratación, porque ustedes van a hacer, digamos, ese llamado, pero no vemos ese liderazgo. Entonces terminan los artistas poniéndose la cruz al hombro para llevar a cabo estos contratos y estas, digamos, exigencias, pero al final, entonces, los que resultan mostrando los resultados, pues obviamente son las entidades, pero ni siquiera se nombran las personas que formaron parte de ese equipo de trabajo, que muchos de ellos pueden ser consejeros. Los procesos de formación, pues se tienen que estimular y no pueden limitarse a cosas de 3 meses, porque es que nosotros todos sabemos, yo soy del sector de música, que una cosa seria no se puede hacer en 3 meses. Y indudablemente el fomento pues tiene que replantearse, y eso lo vimos en el laboratorio Recapacitar que tuvimos hace un año, precisamente con tu antecesora. Le agradezco mucho precisamente toda esa escucha que ella dio en esos procesos, pero realmente los procesos de formación son la base de todo, y si no hay recursos, tienen que salir recursos. Ahora uno no se explica, Liliana, que existan recursos como 34.000 millones para fomento por la Secretaría de Cultura y que haya infraejecución de los presupuestos. Entonces, esas cosas no son de presentación, quiere decir que algo está pasando y que creo que precisamente los consejos tenemos mucho que decir ahí, pero no se nos escucha, porque una cosa es decir, tenemos los consejos, pero otra cosa es que realmente cuál es nuestra participación. Si acaso se nos pregunta, bueno, cuáles son las formas como podemos hacer tipo de convocatorias, en fin, nosotros hablamos mucho, pero realmente no se nos oye. Entonces, pues, ese tipo de cosas, el tema del espacio público, muy importante, porque no podemos hablar de alimentar la llama si estamos poniendo tantos obstáculos y, como decía la compañera, inclusive se persiguen a los culturales. ¿Dónde está la política, entonces, de la Secretaría de Cultura? Por otro lado, frente a lo que decía la compañera de escultura local,
Sí hay otros procesos que pueden desarrollar las alcaldías a través de la ley 1150 del 2007, y también lo podría hacer la misma Secretaría de Cultura, donde habla de convocatorias por méritos. Eso está especificado en la modificación a la ley 80. Y realmente lo que ha faltado es voluntad, precisamente porque se quiere seguir protegiendo a algunos contratistas o algunas personas vinculadas a este proceso que llevan muchos años, y esa es otra de las cosas. O sea, gente que se gana y que se gana las cosas y vuelve y se las gana y le dicen, ¿usted se vuelve a presentar? Claro que se puede volver a presentar. Entonces, realmente se necesita más plata, pero porque la hay, que se distribuya mejor, no es que haya más, es que se distribuya adecuadamente para los sectores que son la cultura, y pues que se tenga más en cuenta a los consejos, realmente. Gracias. Muchas gracias, Mari. Henry, última intervención, y Lili, te dejaron poquito tiempo para responder. Pero bueno, Henry, gracias, ya estás por allá en la fila. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Doctora Liliana, buenas noches. Henry, buenas noches, te escucho muy bien. Bueno, tengo dos cositas, una buena y una mala. Le voy a contar la mala y después le cuento la buena. Bueno, hice el proceso adecuado de las becas. Sí, me presenté, hice la tareita y pues en la función de viabilidad me pasó un cacharrito muy tenaz. En el momento de colgar la iniciativa, demoré un poquito en colgar mis documentos. Bueno, me atrofió la beca. Bueno, eso ya lo estamos solucionando. Me mandaron una cartica de la Secretaría de Cultura, Desarrollo y Deporte. Pues a ver si la estoy estudiando, la estoy analizando. Bueno, la otra es, tomé la iniciativa de realizar con mi localidad de Rafael Uribe una votación más alta mía, que fue casi de votación, un puntaje más o menos de 97 votos. Fue la más alta de Rafael Uribe. Entonces, me puse a hacer la tarea juicioso con la gente que me colaboró para hacer elecciones, el Consejo de Cultura, y tomé la idea y quiero que el grupo, por favor, se centralicen con sus alcaldías, porque yo me centralicé con el IDEPAC y estoy con la mano del IDEPAC. El IDEPAC me ha centralizado para dónde y cómo podemos articular nuestras iniciativas, nuestras becas, nuestros fomentos, nuestros conocimientos. Todo es cultura, todo es realizar una base de procesos. Armar un proyecto no es armarlo así de la noche a la mañana, porque yo he estructurado proyectos que he durado un año haciendo un proyecto. Me tocó hacer un proyecto para una alcaldía y bueno, en fin. Entonces tomé la mano del IDEPA y articulé conocimiento. El IDEPA me envió un estatuto, que los tengo aquí ya realizados, más o menos son como 50 hojitas. Ya tengo mis estatutos juiciosos, me puse a hacer mis estatutos, en qué podemos hacer de la mesa artesanos, ¿sí? Porque ya saqué mi mesa de artesanos. Le convoco aquí juicioso, ya tengo mis estatutos para presentárselo a la JAL. Tengo cita con la JAL, ya me mandaron una respuesta porque voy con la mano también con la JAL. Hoy me llamaron de la JAL para hacer la exposición. Invito a los que quieran ir, con los que quieran participar, los que me quieran escuchar. Ahí está abierta a las 7 de la mañana, tengo reunión con la JAL, porque yo voy con la mano, tanto con IDEPAL, con mi alcaldía y la JAL. Porque ahí hicimos pronunciar la mesa y artesanos. ¿Cómo? Con el IDEPAL, articulando los procesos, porque todo tiene que ser de la mano con los estatutos y que nos benefician los estatutos, ¿sí? Aquí la ley 2184 del 2022, ya tengo todo reglamentado, juicioso lo estamos organizando, porque hay unas cosas que sí y otras cosas que no nos convienen. El grupo muy juicioso,
desde el momento que tomé la tarea que me dio la selección de cultura, me puse la tarea a organizar mi club de mesa y artesanos, doctora Liliana. Entonces vamos a ir de la mano con el IDEPA y con la JAL. Los que quieran, el viernes a las 7 de la mañana estoy en la alcaldía con la mesa de artesanos. Entonces, he escuchado esas inquietudes, sí, por favor, pues ya hace 20 años, 18 años, pero la idea es que se articulen con su alcaldía, ¿sí? El IDEPA. La rejo del IDEPA, y bueno, esto es así porque pues tengo la tarea también de los presupuestos participativos locales, y me ha tocado también ese tema, que ha sido una tarea fuerte, pero doctora Liliana, centralizar un poquito más, ¿sí? Las articulaciones con las entidades que realmente puedan, estas personas, como las escuché, con inquietudes, que para aquí, que para allá. Entonces, está el IDEPA, está la JAL, a las personas que realmente pues se requieren, pues hacen de la alcaldía local, manden la cartica, háganse pronunciar. Hay que leer, hay que estudiar, juiciosos, porque pues para tener, digamos, más viabilidad en las cosas, hay que tener los estatutos. Es primordial. Armar una mesa es primordial. Yo armé mi mesa de artesanos de Rafael Uribe. Y artesanos, no tengo artesanos de 70, 80 hasta 90 años. ¿Sí? Otra cosita, doctora Liliana. Ese sistema de bien hecho en Bogotá, perfecto. Métase en ese que también es bueno. Ese tema de hecho en Bogotá es bueno. Entonces, ahí a todas las inquietudes que he escuchado de la reunión de esta noche, doctora Liliana, dos cositas. Alcaldía, la JAL y la Secretaría de Cultura, ¿sí? Pues las becas. Bueno, yo me pifié un poquito porque pues hice la tarea, pues, usted sabe que no es armar un proyecto así de la noche a la mañana, porque un proyecto hay que visualizarlo, hay que captarlo. Yo llevo armando proyectos más de 20 años, con diferentes alcaldías, y una vez se pifea por cositas que, sí, la papelería, el tiempo y la documentación, todo eso, entonces se cierran las convocatorias y queda uno, ay. Entonces, otra cosita, doctora Liliana, hay que, digamos, bueno, yo hice una tareita porque la hice como persona natural, porque pues mi fundación donde estoy trabajando con ellos, Ay, por Dios. Entonces ya la tareita es volver a poner juiciosos para articular esas cositas que preocupan a la comunidad. Muchas gracias, Henry. Dios los bendiga, felicidades, Gracias. éxitos en todo. Por favor, péguese de la manito de la alcaldía y la JAL. Muchas gracias, doctora Liliana. Y vamos juiciosos haciendo las tareas. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Rápidamente, porque yo sé que ya estamos cansados. Bueno, aquí recogí algunas ideas y es, bueno, lo primero es cuando hablamos de justamente la territorialización y reconocer que a veces ha seguido una lucha de los agentes del sector de hace mucho tiempo. Voy a retomar lo último que decía don Henry, que se conecta con la intervención que decía, pues que se están perdiendo los procesos de base, un poco. Ahí hay que, pues, también articularnos con las alcaldías locales. Y seguramente desde los espacios, los diferentes espacios que tiene el Consejo se van a propiciar y se van a recoger esas inquietudes, porque ya lo que viene, digamos, del proceso de votación de iniciativas y cuánto presupuesto se les asigna, ya llega determinado a la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, eso es un tema que se debe revisar también, obviamente, con los fondos de desarrollo local, y acercarse, pues, como para que puedan plantear esas inquietudes, porque hay temas que no son solo de agencia del sector cultura. En la generalidad de lo que han dicho frente a quizá las barreras, las dificultades, ampliar recursos, ampliar procesos, yo veo algo y es que es normal y por supuesto a veces lo más conocido es lo que nos queda y es
seguramente no se ha surtido 100% esa necesidad, pero que hay mecanismos más fáciles pensando en adultos mayores, en poblaciones, eso es invitaciones públicas, fue un modelo que surgió en el IDAR desde ahora sectorial, que se está abriendo camino y responde a esa necesidad. Yo creo que es un poco conocer más esos mecanismos de fomento, que no quiere decir que sean la solución 100%, porque es que esto se renueva todo el tiempo. Era lo que yo les decía, o sea, finalmente Fomento siempre tiene que estar en un proceso de escucha muy importante desde el año pasado y ahora que me dicen cuál va a ser la recomendación y qué va a pasar para la siguiente administración. El año pasado hicimos una estrategia que se llamó Ideas Audaces, donde básicamente es propiciar espacios donde los consejeros también participen de escucha, de recoger retroalimentación de todos esos procesos, y también por eso les digo que algo clave es no dejarlo en la generalidad. Ustedes aquí hoy lo están planteando, pero también desde cada una de las áreas artísticas, desde patrimonio, como lo decía nuestra consejera, cada uno tiene unos espacios de participación o de interlocución donde es clave decir, en estas convocatorias hemos identificado esto, que yo creo que finalmente, pues desde la institucionalidad, sabemos que la manera de hacer más pequeña esa brecha, pues es justamente escuchándolos. Por ahora, digamos que nosotros lo hemos planteado de esa manera, donde la escucha es fundamental para que el fomento evolucione, y lo que les recomendaría es eso, no solo traerlo acá, no nos quedemos en la queja, propongamos desde las agendas que ustedes van a tener, porque ustedes lo plantean en su gestión, y empiecen a revisar procesos focalizados, que la distribución de los recursos depende de todo ese análisis que ustedes también pueden hacer desde afuera, que completa la visión institucional con lo que nosotros detectamos a partir de los estudios y diagnósticos que hacemos. Entonces, pues es como el mensaje que les quiero dejar, porque todas estas recomendaciones van a estar en el empalme para quienes lleguen. Entonces, pues nada, animarlos a que sigan siendo muy activos con esas reflexiones. Y bueno, que pues por supuesto viene un trabajo conjunto que seguramente determinará los cambios que puedan haber, no solo desde Fomento, sino desde otros ámbitos. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Y pues de verdad los invitamos a quienes puedan. Sé que los horarios son complicados. Entender eso de los temas administrativos no es tan fácil, pero este proceso quedó desierto porque es un proceso competitivo que se concreta a través de pues un contrato, y quedó desierto en su primera etapa, y pues ya en este punto se nos apretaron un poco los tiempos, pero pues la idea es que el otro año también haya otro proceso, y es un proceso de fortalecimiento, no de formación para la observación que nos hacían. Y hay otras ofertas que tienen otras direcciones y otras entidades que complementan esas necesidades de cualificación que ustedes están pidiendo. Solo para quien lo preguntó puntualmente, hay una beca específica de profesionalización que la agencia, una invitación, una convocatoria. La Dirección de Asuntos Locales ya cerró, pero es un espacio que fue solicitado por los consejeros anteriores, se ha venido trabajando ya hace años en distintos modelos y está disponible para que ustedes puedan tener esas rutas y como consejeros puedan acceder a esa profesionalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por tu tiempo, por tu espacio, pues por todo tu conocimiento compartido. Y bueno, les agradecemos a todos los consejeros, todas las noticas que dejaron, se las vamos a pasar, ya se las estamos pasando a Lili, y las estamos pues como organizando en un mail como para que queden las recomendaciones. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Con otro invitado. Muchas gracias. Feliz noche, Lili. Gracias. Gracias, Liliana Marcela. Gracias, Diana Carolina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bendiciones. Hay que enfocar las intervenciones, por favor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Buena suerte para todos. Chao, chao. Rafael Uribe. Muy buenas noches a todos. Feliz noche.